La República Islámica de Irán tendrá un salto en la producción con la participación ciudadana. Se vislumbra prosperidad y crecimiento para este 1403. Y es que ese número corresponde al primer día del nuevo año persa. Es hoy, estamos en el primer día del nuevo año persa. En función de ello han hablado las autoridades, han destacado los logros del año anterior, del 1402, y también los proyectos en marcha para este nuevo año. Destacan el fortalecimiento de la capacidad productiva para la autosuficiencia y, por ende, la reducción de la inflación y la defensa de la soberanía. La de Palestina también ha sido una cuestión abordada. Bienvenidos. El de hoy es el primer día del nuevo año persa, el 1403, que de acuerdo con las autoridades de la República Islámica de Irán, tendrá un salto en la producción con la participación ciudadana. Desde muy temprano, miles se congregaban para esperar el discurso del líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei. La economía y la mejora de la producción nacional han marcado los ejes del discurso. با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت. Según el líder de Irán, durante el año que recién termina se realizaron labores positivas en función a estos tópicos. Sin embargo, se deben fortalecer. También ha hablado el presidente Seyed Ebrahim Raisi. Ha anunciado un plan para mejorar la situación económica del país y ha destacado la recuperación emprendida en meses anteriores para aumentar la capacidad de la producción. سرعت بخشی به نهضت اتمام پروژه های نیمه تمام از رویکردهای اصلی دولته. سرمایه ها را باید به سمت کارهای تولیدی و زیرساختی هدایت کنیم و در کنار هم عقب ماندگی های دهه 90 را جبران کنیم. El genocidio en Gaza no ha pasado desapercibido para las autoridades a lo largo del 1402 y el inicio de 1403. Es una de las prioridades de la República Islámica. Nuevamente aquí, se ha condenado a los partidarios del régimen de Israel por brindarle apoyo sin freno a sus crímenes. و حادثه غزه هم که عرض کردیم جزو تلخترین حوادث بلکه تلخترین حوادث مسائل خارجی ما بود. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که تلخی‌ها رو جبران کند و ادامه شیرینی‌ها رو به ملت ایران و ملت‌های مسلمان ارزانی بفرماید و آنچه رو که مایه خیر و برکت امت اسلامی است و مایه خیر و برکت ملت ایران است به آنها لطف بفرماید. Y es que en función de ello, Irán ha reiterado que tiene el deber de utilizar todas sus capacidades para dar pasos prácticos y serios, para detener los crímenes del régimen sionista y enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Vamos con esa fotografía, con lo que está sucediendo en este preciso momento desde hace más de 5 meses en la Franja de Gaza. A lo largo de toda esta jornada hemos abordado esta cobertura en Hispan TV
Nexo Latino y también en hispantv.com, nuestra multiplataforma. Todo lo que reviste el inicio del nuevo año persa. Entramos en el 1403. Ya hemos pasado por los aspectos históricos, culturales, festivos, pero llega el momento de los aspectos económicos, políticos, geopolíticos. Nos acompañan como siempre los expertos. Esta noche, Ramón Medero nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Ramón es analista político, analista internacional, es fundador de la Cátedra Libre Qasem Soleimani de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También nos acompaña desde Santiago, en Chile, Pablo Jofre Leal. Pablo es periodista, es investigador, es articulista, es colaborador con diferentes medios internacionales, es analista internacional y conoce muy bien, conoce muy de cerca cómo se tejen los lazos en esta región de Asia Occidental y ha sido un estudioso de cómo se ha ido conformando ese nuevo orden mundial a lo largo de estos últimos años. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Quiero comenzar contigo. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes para ti. Muchas gracias. Gracias por... Y bueno, un saludo a todo el pueblo iraní. Feliz Año Nuevo, feliz Nowruz o Nowruz Mubarak para todos. Nowruz Mubarak, sí, así se le dice, Nowruz Mubarak. Ramón, muchas gracias. A ver, Ramón, comencemos de una. ¿Cuáles son las expectativas ya que se vislumbran para este 1403 en función de ese crecimiento, tanto económico como en la producción local iraní? Bueno, como ha sucedido todos los años, el ayatollah Seyyed Ali Khamenei en su discurso de Nuevo Año, de Nowruz, los tiene acostumbrados a un lenguaje humilde, sencillo, pero profundamente sabio y muy claro, muy transparente, muy honesto para con el pueblo, ¿no? No es igual a los líderes de otros países occidentales, demagogos que mientan y esconden, sino que el ayatolá lo primero que hace es reconocer que hay dificultades económicas. Habla de una manera muy pedagógica de lo dulce y de lo amargo, pero lo amargo no necesariamente es completamente negativo y malo, sino que a veces las vicisitudes provocan nuevas salidas, nuevos caminos, nuevas alianzas, alternativas, ¿no? Fíjate, cada año, y este no ha sido diferente, el ayatollah ha hablado de la productividad. Es decir, vemos cómo de manera sistemática, reiterada, desde el comienzo del siglo XV de la égira solar, es decir, del año 1400, que coincide con el año 2021 del calendario gregoriano, él hablaba, que siempre titula su discurso bajo un lema. En aquel año fue producción, apoyo y eliminación de las barreras. Claro, un país con más de 2.000, 2.500 medidas coercitivas unilaterales. En el año 1401, 2022, lo mismo, producción basada en la ciencia y en la creación de empleo. En el 402, 2023, el año pasado, control de la inflación y crecimiento de la producción. Y este año, fíjate qué interesante, me ha parecido que lo ha titulado ese lema, lo ha anunciado de la siguiente forma: salto en la producción con la participación popular. Vincula a la ciudadanía. Vincula a la ciudadanía. Todos sabemos que la revolución islámica de Irán se construye desde el pueblo y para el pueblo, es decir, ya intelectuales de la talla de Michel Foucault, por ejemplo, en el propio, casi al mismo tiempo que ocurrían los hechos de la revolución islámica de Irán, él hablaba de la voluntad colectiva que tenía el pueblo persa para llevar adelante ese proceso disruptivo que echaba por tierra pues 2.500 años de monarquía. Pero él hablaba, Foucault, y es interesante mencionar, porque estamos hablando de un intelectual occidental, él hablaba y él reconocía en el Islam y particularmente en la escuela chía la posibilidad de que la sociedad iraní se produjera en ella, tanto en los individuos como en el colectivo, una transformación profunda que incluía todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo espiritual, lo religioso, pero también lo económico, lo social, lo cultural, la identidad. Entonces,
colocar en esta ecuación relacionada con la productividad, la participación popular, nos avisora, nos presenta un futuro inmediato, o más o menos inmediato, de un crecimiento exponencial, de un salto, fíjate, salto en la producción, un salto cualitativo de la sociedad persa sobre la base de una economía que se viene fundamentando en hitos muy importantes que el año 2023, si tengo la oportunidad menciono algunos, se han venido suscitando en lo científico, en lo tecnológico. Él habla mucho autosuficiencia, se le llama también. Tecnológico y científico. Autosuficiencia, sí. Quiero sumar a la conversación a Pablo. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto verle nuevamente. Igualmente, Juan Carlos, un gran abrazo. Pablo, a ver, ¿qué tan importante? Bueno, primero la importancia, ¿no? Dejándola de un lado, y también necesario acá es cumplir con ese salto de la producción y la participación ciudadana, Pablo. Bueno, es fundamental, no puede haber producción si no hay participación de la ciudadanía en llevar adelante los planes que se programen, planes anuales, quinquenales, como se quieran llamar. Si no hay participación de los trabajadores, de los estudiantes, de todos aquellos que conforman la sociedad, indudablemente que cualquier política que se establezca no va a tener resultado. Y lo que ha dicho Seyed Ali Jamenei en específico es que así como la clave fundamental para resolver los problemas económicos del país están en la producción, indudablemente que no puede haber resolución de los grandes problemas económicos si no hay un elemento central que es la participación popular, sin la presencia de la gente, dice Seyed Ali Jamenei. Por tanto, la idea central que hay ahí es que si la República Islámica de Irán quiere experimentar un desarrollo, un salto cualitativo en la producción, entonces dice Seyed Ali Jamenei, hay que popularizar la economía. Interesante término, ¿no? Popularizar la economía. No es de unos expertos, no es simplemente de seres iluminados, tiene que ser parte de la población, abrir la puerta a la gente en el campo de la producción, aquellos que son innovadores, aquellos que emprenden, aquellos que trabajan en el campo, que trabajan en la industria, aquellos que trabajan en los centros de comunicación. Por tanto, lo que se debe hacer también, además de incrementar la producción, es eliminar los obstáculos a la presencia de la gente creativa, de los que tienen capacidad. Y por lo tanto, se constata por Seyed Ali Jamenei, y por tanto estamos hablando de una constatación empírica también, existen grandes capacidades en la población iraní, en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes, y por tanto dice, y en esto creo absolutamente en esta palabra, esas capacidades deben activarse, y se deben activar porque benefician al país, benefician a la propia sociedad, benefician a la idea de la producción, a ese salto que se está hablando, ¿no? No solo el control de la inflación y el crecimiento de la producción que se hablaba en el 1402 del calendario musulmán, sino que en este 1403 que se inicia, estamos hablando también de un nuevo inicio, de una nueva, no solo es un inicio de la primavera, es un año nuevo con divisas nuevas, con elementos nuevos, con lemas nuevos que tienen que ver también con la producción, indudablemente, pero también tiene que ver con la producción, la participación y llevar adelante todo aquello que la propia ciudadanía debe hacer lo propio, carne. No hay posibilidad alguna de llevar adelante un proceso revolucionario sin la participación de la gente. Que se haga con unidad, y es que precisamente las autoridades han reiterado esa necesidad de mayor unidad, ¿no? De mayor coexistencia, y hablaban también de esa unidad en suelo nacional, pero también hacían referencia a esa unidad regional, hacían referencia a esos intentos de factores externos, hacían referencia a esos intentos de los enemigos de la República Islámica para atacar el país, pero mediante la desestabilización económica. ¿Por qué precisamente, Ramón, la economía es foco de los ataques? Bueno, Occidente no termina de aprender la lección. Yo creo que en ese laboratorio de desestabilización de los países insurgentes, incluyo en esa lista Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y por supuesto Irán, siempre los ataques están enfocados a la desestabilización de la economía.
pero los pueblos reaccionan siempre de una forma distinta a los planes imperiales. Es decir, ya está, creo yo, demostrado que lo que siguen afecta notablemente la paz y la vida cotidiana de los seres humanos en una nación, en este caso de Irán. Repito, son 2.500 medidas coercitivas unilaterales, en Venezuela son más de 900, pero sin embargo son países, y sobre todo Irán, son países que a pesar de esa medida han experimentado crecimientos exponenciales en materia educativa, en materia científica y tecnológica, y todos los ataques, sean por donde vengan, están enfocados a desestabilizar la economía. Fíjate que no hace mucho, el 14 de febrero, hubo unas explosiones, el Estado genocida sionista de Israel, sus agentes explotaron el gasducto o parte del gasducto que va desde la provincia occidental de Shahar Mahal y Bakhtiari al Mar Caspio, a la ciudad del Mar Caspio, ¿no? Son 1.270 kilómetros de tubería y algunas secciones fueron explotadas. Y justamente luego de ese megaproyecto de ingeniería del Par Sur, que coloca a Irán, bueno, al frente de uno de los países con potencia en materia energética en la región, y trata de afectar eso. Y lo que sucedió hace poco durante las elecciones parlamentarias, toda esa campaña mediática coordinada internacionalmente, bajo el relato de que iba a haber un gran abstencionismo, como que si Europa y la Unión Europea y los países de los llamados democracias maduras no tuviesen abstencionismo en sus distintas eventos electorales. No, digamos, han sido ataques por diferentes frentes y bastante coordinados, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, entonces, bueno, imagínate, se detectaron más de 200 ciberataques para boicotear las elecciones parlamentarias, que fueron todo un éxito. Entonces, todo está hecho para afectar la economía, crear incertidumbre, crear desasosiego, pero siempre en el pueblo y en el liderazgo del ayatolá Seyed Ali Khamenei están las fórmulas para que, centrados en la productividad y en la participación protagónica del pueblo, se superen todas esas barreras. Bueno, señores, se nos va corriendo el tiempo, ¿no? Nos va quedando poco tiempo, pero es un análisis sumamente interesante y necesario de por sí saber los diferentes tópicos, porque también, Pablo, estamos hablando del tema de seguridad y la defensa a la soberanía. ¿Dónde poner el foco para esa defensa a la soberanía de la que también hacen tanta mención las autoridades de la República Islámica de Irán? No solamente para este año, para el 1403 o en el año occidental 2024, sino también para una época donde estamos asistiendo a un mundo cambiante, a una reconfiguración en los diferentes aspectos geopolíticos, cuando hay mecanismos emergentes a los que se van sumando nuevos países como la República Islámica de Irán, por ejemplo, o países del sur global, ¿no? Pero entonces, en medio de esa defensa y fortalecimiento de la soberanía, no solamente iraní, sino también regional, ¿dónde poner el foco para este año? Yo creo que el foco está centrado desde los inicios de la Revolución Islámica, ¿no? Es decir, cada año se fortalece un par de conceptos esenciales para Irán: soberanía y dignidad. Soberanía, que significa la defensa de su integridad territorial, la defensa de su frontera, la defensa frente a los ataques de los grupos terroristas, tanto de aquellas fronteras con Afganistán como aquellas con Irak, que son indudablemente grupos terroristas financiados, armados, protegidos, incluso con sedes de sus oficinas en países europeos. Entonces hay un foco central ahí, la defensa de su soberanía desde el punto de vista fronterizo, desde el punto de vista de la protección de sus elementos esenciales de productividad. Es decir, hay un foco local muy importante, pero ese foco local no está alejado del foco regional. Es decir, claro, está conectado, ¿no? Absolutamente, hay ahí una estrecha relación, porque la seguridad de Irán desde el punto de vista de sus fronteras tiene que ver también con la seguridad del conjunto de Asia Occidental, tiene que ver con la seguridad del Líbano, de Siria, de Irak, la defensa de Palestina desde los inicios de la Revolución Islámica, con la conmemoración decretada por el fallecido Imam Khomeini, que es el Día Mundial del Quds,
Yemen. Es decir, el eje de la resistencia es un elemento central también de los focos del punto de vista de su política exterior. Foco que tiene que ver no solo con un apoyo material, financiero, tiene que ver con un crecimiento y un desarrollo de una política integradora del eje de la resistencia para combatir a lo que son los enemigos de los pueblos de Asia Occidental. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la OTAN en general, pero sobre todo el régimen sionista, que es la punta de lanza, el elemento central de agresión contra los países de la región. Foco entonces, defensa de la integridad territorial, soberanía, seguridad, un sistema de defensa no ofensivo, de defensa así de claro, que tiene que ver con toda la tecnología, con toda la maquinaria, con todo el equipamiento militar que Irán ha desarrollado con recursos propios y que además nacional. Exactamente, sistema de defensa de misiles, aviones, barcos, submarinos, etcétera. Y además, en el aspecto de su política exterior, la defensa de aquellos países, aquellos pueblos sometidos al binomio imperialismo-sionismo, que sin duda establecen una política de agresión, desestabilización permanente contra los pueblos y que afectan en forma indudable a Irán. Entonces, dos focos centrales: política exterior, política local, unidas estrechamente en la defensa de la soberanía, de su integridad, de su frontera y también de los derechos de los pueblos de la región. Ramón, me queda un solo minuto. El tiempo de televisión vuela realmente y lamentablemente, bueno, no tenemos mucho de ahora en adelante. Venimos de unos últimos 4 años en los que Irán, le ha tocado duro desde la salida sobre todo de Estados Unidos de manera unilateral del pacto nuclear, y hemos visto cómo de manera consecutiva y de manera permanente Irán ha venido sorteando esas diferentes sanciones que han ido en aumento. ¿No? Que han ido en aumento. Estamos asistiendo, entonces, le pregunto, ¿estamos asistiendo, digamos, a una especie de renacer de independencia y soberanía? Me queda poco tiempo. Sí, Irán está claro en el plan de desarrollo humano integral de la nación, basado en el ser humano, en las personas. Y hay una serie de proyectos que se vinieron constituyendo a lo largo del año 1402-2003, como el que mencioné, la fase 11 del megaproyecto gasífero Pars-Ur, que eso va a dar, pues, imagínate, por cada fase, son 11 fases, por cada fase va a haber un incremento del 1% del PIB, y eso es muy esperanzador. Pero además se perfila Irán como el país, el único en Asia Occidental en tener el desarrollo de la aeroespacial que tiene, con el desarrollo autónomo de los lanzadores, como el lanzador Cassette. Hace poco envió una cápsula, una biocápsula para hacer estudios de un posible eventual envío de astronautas al espacio. Es decir, la carrera aeroespacial es importantísima y está a la vanguardia de la región. Y así hay una serie, la inclusión de Irán en los BRICS y la inclusión de los diferentes Irán mecanismos emergentes sobre la cooperación de Shanghái, por ejemplo, y también en la franja de la ruta y la seda. Ramón, lamentablemente se nos termina el tiempo. Ramón, presidente también de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos desde Caracas, en Venezuela. Pablo, me quedan escasos segundos, pero el tema de Palestina. Pablo, tú has sido investigador y nos has mantenido también al tanto de lo que ha venido ocurriendo en Palestina durante los últimos 75 años. Me quedan segundos, Pablo. Pero ¿cómo hacer que se registren pasos más prácticos en el apoyo a la Franja de Gaza, como bien lo decía, por ejemplo, el propio presidente de Irán, Said Ebrahim Raisi? Bueno, yo creo que los pasos prácticos tienen que ver no solo con la denuncia, no solo con el diagnóstico, que existe hace 76 años, vamos a cumplir ahora en mayo, sino que la denuncia tampoco es suficiente. Aquí hay que llevar pasos prácticos que tienen que ver con aquello que no se ha hecho por parte de la ONU, capítulo 7, artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas, declarar al sionismo una amenaza a la paz y por tanto imponer todas las medidas que eso significa: embargo internacional, boicot, sanción, desinversión, zona de exclusión aérea, tropas de interposición entre el régimen sionista y el pueblo palestino, dotar de armas a los movimientos y organizaciones palestinas, dotarlos de armas para defenderse
frente al ocupante, al agresor, frente al racista, al criminal, al exterminador, que significa el régimen nacional sionista israelí. No hay otra manera. No sirve solo lanzar la ayuda humanitaria y que cae al mar, ¿no?, como una especie de show publicitario. Hay que exigir que se cree una zona de exclusión aérea que impida que el sionismo bombardee, crear una zona donde efectivamente el pueblo palestino sea protegido allí en la franja de Gaza. Si no se toman estas medidas, el régimen va a hacer lo que le viene en gana. Que sea verdadera protección. Allí la idea central, que sea verdadera protección sobre todo eso. Pablo, a usted también como siempre, muchísimas gracias. Pablo Jofre Leal, analista político, investigador, periodista y amigo de la casa. Y a ustedes también gracias, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Más datos, sumamos, cortos. De acuerdo al líder de la República Islámica de Irán, durante el año que recién termina, se alcanzaron labores positivas en función de la mejora, por supuesto, de la economía y también de la producción local. Pero eso sí, se deben fortalecer. Gracias por acompañarnos. Mañana seguiremos analizando el discurso del líder de Irán durante el primer día de este año del calendario persa, porque llamó a la ciudadanía a la movilización para fortalecer el tema económico. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.